Bien, agradecemos a Estela por compartir su experiencia y también a la Escuela Técnica de Guichón, que estuvieron presentes a través del audiovisual. Y tenemos a dos amigos muy especiales para presentarles, Julieta y Tiago, que nos van a estar contando. Ambos son de escuelas distintas y nos van a contar qué fue lo que hicieron, qué proyecto estuvieron trabajando. Bien, empiezo a preguntarte, Julieta, porque Julieta estaba un poco aburrida. Dijo que me parece que Julieta estaba esperando otra cosa, la trajimos engañada desde Artigas. Somos muy malas personas. De unas cuantas horas de Julieta viaje. quería acción. Julieta, ¿de qué escuela venís? De la 79. ¿De la? 79. 79. ¿Escuchan todos a Julieta? Bien. Perfecto. Julieta, ¿con qué te engañamos para que vinieras acá? ¿Qué querías contar vos? ¿Qué hiciste allá en Artigas? Un proyecto. Un proyecto. Sí. Contame más. Me contaste mucho allá atrás. ¿De qué trataba el proyecto? De un libro. ¿Cuál era el libro? El Principito. El Principito. ¿Y cómo llegó el Principito a tu clase? ¿Quién lo trajo? El maestro. ¿El maestro? ¿Está hoy acá con nosotros? Bien, le mandamos un saludo al maestro. ¿Dónde está el maestro? Por favor, que levante la mano allá. ¿Cómo se llama el maestro? ¿Cómo se llama? Pablo Maraboto. Pablo Maraboto. Muy Pablo. bien. Bueno, ¿y qué hicieron? ¿Trajo el libro y qué pasó después? Él nos enseñó el libro, luego nos los leyó y luego nos enseñó a hacer los hologramas y fuimos a la Feria Ceibal. Fueron a la Feria Ceibal, perfecto. ¿Porque el libro es común como todo el resto o tiene algo especial? No, ¿Qué es lo que tiene de especial? se puede hacer hologramas con él. Bien, ¿y cómo los miras a esos hologramas? ¿Aparecen así por arte de magia o tenés que hacer algo? Tengo que descargar una aplicación en el celular. Bien, ¿y vos la tenés ahora en tu celular? ¿Nos querés mostrar? Porque Julieta se trajo desde Artigas el libro del Principito. Vení, arrimate que lo vamos a ver acá. Vamos a intentar narrar un poquito porque ustedes no lo van a ver. Ahí estamos abriendo la aplicación. ¿Y qué es lo que tenés que buscar el libro para saber dónde hay un holograma? Hay que buscar una flor. Una flor, perfecto. A ver qué vemos en esta página. Acá tenemos el libro del Principito. Contanos qué es lo que ves. Unas montañas. ¿Y de qué son esas montañas? ¿Qué lugar es ese? Como que un lugar donde hay montañas y nieve. ¿Y es donde vive quién? El Principito. ¿No? ¿No te acordás quién vive por ahí? ¿Era un lugar que él recorría? No, él se fue de viaje de su planeta. Bien, ¿por qué se iba de viaje de su planeta? Porque se sentía muy solo. Ah, muy bien. Sí. ¿Y cómo hicieron ustedes después los hologramas con el maestro? ¿Qué fue lo que hicieron? Buscábamos un icono y luego poníamos en la pantalla del celular simplemente la aplicación. Y después poníamos la cámara del celular enfrente de la hoja y se hacían los hologramas. Perfecto, eso con el libro. Pero en la Feria Ceibal nos contaste que llevaron un artefacto, que ¿de qué era? ¿Cómo era? Que tenía vidrio, ¿te acordás? Sí. ¿Y qué hacían con eso? Hacíamos... ¿Cómo se llamaba? Los hologramas ponían la imagen, el vidrio en forma de... Un triángulo, Perfecto. pero sin punta y al revés. Perfecto. Y si mirabas por ese triángulo, ¿qué era lo que veías? Un holograma. Perfecto, muy bien. Estabas un poco medio olvidadiza. Ayer Julieta nos rezongó muchísimo porque no teníamos claro que era un holograma. Nos tuvo que Claro. mostrar, nos tuvo que dar una clase magistral de lo que era un holograma. Gracias, Tuvimos que Julieta. descubrir que la rosa roja era donde veíamos los Básicamente hologramas. lo que hemos visto ahí, por ejemplo, lo que nos estaba mostrando Julieta es una animación en 3 dimensiones sobre este dibujo, ¿no? O sea, ella pasó este formato 2D a 3D. Perfecto. Bien, seguimos con Tiago. Seguimos con ¿Te Tiago. parece? Bárbaro. Tiago, contanos. Sí, un aplauso para Julieta. Que prometimos que le dimos algo de acción. Bien, Tiago, ¿de qué escuela venís y de dónde venís? Bueno, vengo de la escuela 94 de Paysandú, en representación a dicha escuela, Bien, y vengo a contarles sobre mi proyecto que realizamos el año pasado. bien. Tiago, ¿te trajimos engañado vos también? Trae hinchada, Tiago.
No, dice que no. No sabría cómo decirte. ¿Te imaginabas que iba a haber todo este público? La verdad que no. Pensé que el Ante la Arena iba a ser más chico, pero me equivoqué. Es parte de nuestro engaño. Tiago, ¿qué es lo que hiciste? Bueno, nosotros el año pasado realizamos un proyecto sobre videojuegos y contaminación. Estuviste perfecto. Nuestra escuela quería cambiar la forma de enseñar y aprender. Para eso realizaron talleres y entre ellos está el taller de programación y videojuegos. Un grupo de amigos y yo concurrimos a ese taller y nos dieron una pregunta investigable: ¿cómo diseñar, crear y programar videojuegos relacionados con el medio ambiente? Ahí ya teníamos 2 puntos: la contaminación y los videojuegos. Eso lo que teníamos que hacer era juntarlo para realizar nuestra meta. Bien, Tiago, están pasando algunas imágenes detrás. Esas son imágenes de las etapas que tuvimos que hacer para aprender a cómo programar los videojuegos. Hicimos consulta técnicos, hicimos juegos en el patio para entender el lenguaje de la programación, para aprender a programar a través de juegos online y después también estudiamos sobre los tipos de contaminación. ¿Por qué de la contaminación? Porque era el tema de las Olimpiadas del año pasado de robótica, programación y videojuegos. Y una vez que pudimos empezar a realizar nuestros videojuegos relacionados con la contaminación, se lo pudimos presentar a niños del Jardín 91, que es uno de los jardines que hay en Paysandú. También lo presentamos en varias ferias Ceibal, Maratón Ceibal. ¿En qué año estás vos, Tiago? Estoy en 6º año. 6º año. ¿Y también vinieron acá a Montevideo a presentarlo? Sí, vinimos al LATU por las Olimpiadas. Perfecto. Por suerte pudimos concurrir. Vos eras uno de Sí, los éramos 3 estudiantes. compañeros y pudimos llegar a presentar nuestro proyecto. ¿Y ya sabías programar? Yo, cuando empezó el taller, no sabía programar, era algo nuevo para mí y para eso estaba, para que nosotros aprendamos. ¿Y te gustaría seguir aprendiendo de Me programación? gustaría seguir aprendiendo. Un fuerte aplauso para aplauso Julieta para ellos. y para Tiago, que primero los trajimos engañados y segundo son unos cracks.